Días. Mi nombre es Fernando Mazamos Luis de la carrera de electromecánica. Vamos a hablar de lo que hemos visto en todo este semestre. Bueno, fin de ciclo, que es tercer y cuarto bloque. Bueno, componentes eléctricos, neumáticos y hidráulicos. La sección del mando es un sistema del eléctrico y neumático, la eléctrico y hidráulica. Este compuesto componentes eléctricos y eléctricos. Dependiendo de la tarea de ser realizada en la parte del mando, puede variar en el diseño. Los mandos relativamente simples usan componentes electrónicos. Por ejemplo, los relays es una combinación de componentes electrónicos y de componentes eléctricos. Para las tareas complejas, particularmente el PLC son una de las más usadas para el mando. Para garantizar el correcto dimensionado de mando, la rápida localización de errores, cuando parece necesario conocer los elementos operativos, constitución, función, aplicación, así como sus eléctricos. Unidad de alimentación de energía. Los sistemas de mando eléctrico y hidráulico generalmente no se alimentan de electricidad de sus propias fuentes de voltaje, por ejemplo la batería, sino a través de conductores desde otro suministro principal. Bien, unidad de alimentación eléctrica, llamada también fuente de alimentación de fuente de energía. La unidad de fuente de energía consiste en los siguientes módulos: el transformador de tensión, que transforma en el voltaje alterno que llega al suministro principal. Por ejemplo, el 220 voltios, voltaje adecuado para el mando, principalmente a 24 voltios. El voltaje directo de ese aplanado la rizada en generalmente un rectificador y el condensador. El voltaje DC se estabiliza entonces por el regulador en la línea. Elementos eléctricos de entrada. Los interruptores de instalaciones es un circuito para abrir y cerrar flujo de corriente hacia algún dispositivo. En cuanto a la fuente, distingue entre elementos, contacto de cierre, contacto de apertura y contacto de comunicación. Contacto de cierre NA consta de una apertura de DNC, contacto de conmutación. El contacto de cierre, normalmente abierto, tiene el cometido de cerrar el circuito o contacto de apertura, normalmente cerrado. Al abrir un circuito, contacto conmutación, abre y cierre el circuito. El pulsador SMIC es un botón de presión, solo abre y cierra un circuito durante el tiempo de mientras el botón de presión se aprieta. Al soltarse, vuelve a computar posición inicial. Interruptor: incorporar casi siempre el esclavamiento mecánico, solo por un nuevo accionamiento regresa el interruptor a la posición inicial. Pulsadores: es un elemento que ocupa accionamiento continuo a la posición deseada de conexión. Accionamiento: contacto normalmente abierto. Accionamiento: contacto normalmente cerrado. Como contacto de cierre, es como un contacto de apertura. Accionar al pulsador, actúa el elemento mueve y conexión contra la fuerza del muelle. Uniendo contacto de cierre, o separándolos, contacto de apertura, haciendo que este circuito cerrado interrumpido al soltar el pulsador, el botón de posición inicial. Como último, sensores. Se usan sensores para obtener información sobre el estado de un sistema para pasar esta información del control. En un sistema eléctrico, hidráulico, eléctrico y neumáticas, los sensores son principalmente usados para las siguientes tareas: obtener posición, componente, accionamiento, medir, supervisar presión, temperatura del fluido, utilizando para el recomendamiento material. Como finalmente, lo que es carrera mecánica de WIX, con los finales de la carrera destacan determinadamente posiciones, piezas, maquinaria y otros elementos de trabajo.
Para el montaje de accionamiento de los finales de la carrera que hay que fijarse en indicaciones del fabricante, siendo preciso restar algunos accesos sobre el recorrido. Gracias.